Es decir, el libro es verdaderamente espantoso, pero una de las cosas más interesantes es que ustedes pueden dejar en claro que esta idea de la multiplicación del valor, que es el multiplicador keynesiano, es una falacia, porque básicamente es violar la restricción de presupuesto. Y fíjense que, yo lo voy a hacer con un ejemplo bastante fácil. Supongamos que tenemos una economía que produce 100, que el 80% lo dedica al consumo y el 20% lo dedica a invertir. Es decir, que si ustedes se fijan, hay una relación de 5-1 entre lo que es la inversión, ¿sí?, y el producto. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, si yo tengo 100 de producto, 80 de consumo, 20 de inversión, hay una relación 5-1 que es el multiplicador. Entonces, ¿qué dicen los keynesianos? Bueno, si ustedes ahora la inversión de 20 la llevan a 40, entonces ahora el producto va a ser 200. Es decir, parece mágico. Es más, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer aumentando el gasto público financiado con emisión monetaria. Y entonces ustedes cuando le dicen, miren, eso está mal, eso no va a terminar bien, porque la cantidad que se produce en la economía depende de los factores utilizados, capital y trabajo, y no por querer gastar más, digamos, en base a imprimir papelitos, o sea, ustedes van a estar mejor. Entonces agarran y dicen, no, porque ustedes odian a los pobres, ustedes quieren a la gente pobre. No, nosotros queremos que la gente esté bien y que sea genuino. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes quieran llevar por la fuerza la inversión de 20 a 40, ¿ustedes qué es lo que van a tener que hacer? La van a tener que financiar. Si lo van a financiar con emisión monetaria, eso lo que va a hacer es generar inflación. Esa inflación va a trabajar como un impuesto que además le va a golpear con más fuerza a aquellos sectores más vulnerables de la economía, va a redistribuir el ingreso desde los que menos tienen hacia los que más tienen para que se genere ese ahorro que financia la inversión. ¿Y cuánto va a terminar siendo el producto? 100. O sea, llevaron la inversión de 20 a 40 de manera artificial, generaron un desastre inflacionario, castigaron a los más pobres y el resultado final, ¿cuál fue? Que el consumo cayó de 80 a 60. Y los más perjudicados, ¿quiénes fueron? Los que supuestamente querían beneficiar. Por eso, digamos, el dicho este de que los progresistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces, digamos, este es un claro ejemplo de cómo, digamos, el keynesianismo se equivoca. Y, digamos, ¿por qué? Porque viola la restricción de presupuesto. En función de esto, ahora podemos destruir otra de las falacias, que es el tema de salimos con obra pública. Vamos a salir de esto con obra pública, con un programa de obra pública. Y esto no es monopolio de este gobierno, ¿eh? El gobierno anterior también dijo que quería hacer el plan de obras públicas más grande de la historia. Entonces la pregunta simple es, ok, ustedes van a hacer la obra pública, supuestamente la obra pública va a generar producción y puestos de trabajo y eso va a aumentar el producto, entonces vamos a consumir más. Sí, la historia keynesiana. Como se imaginarán, esa historia está mal. ¿Por qué está mal? Porque si ustedes quieren hacer obra pública, ¿cuál es el tema? A esa obra pública hay que financiarla. Entonces hay tres formas de financiar la obra pública. Una es con impuestos. Ahora, si yo cobro impuestos, lo que está gastando el gobierno en la obra pública quiere decir que me lo está sacando del bolsillo a mí, se lo está sacando el sector privado. Y al sacárselo del sector privado, ¿el sector privado qué hace? Consume menos de otras cosas. Por lo tanto, lo que se crea en la obra pública se destruye en el sector privado. Por lo tanto, no hay efecto positivo. Es más, recuerden que ustedes seguramente no van a querer pagar voluntariamente los impuestos. O sea, ¿por qué? Porque vienen de coacción los impuestos. Y por lo tanto, digamos, se los sacan a la fuerza. Es decir, lo pagan porque no les queda otra. En ese contexto, ustedes van a tener una pérdida de bienestar. ¿Por qué? Porque ustedes querían gastar el dinero en otra cosa y el gobierno lo está gastando en lo que al gobierno se le da la gana. Y eso, digamos, recuerden que además están las 4 formas de gastar de Friedman. Friedman, que decía, ustedes pueden gastar el dinero propio
o el dinero ajeno y lo pueden gastar en ustedes o en otros. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de gastar? Es el dinero propio en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno sabe bien lo que quiere y también sabe lo que le costó ganarlo. Ahora, por ejemplo, ustedes podrían gastar el dinero de ustedes en otros. ¿Sí? Eso como es cuando hacen un regalo. ¿Qué hacen? Tratan de minimizar el costo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tratan de quedar bien con lo menos posible. Salvo que estén esperando alguna contraprestación futura. Lo otro que pueden hacer es gastar el dinero, ¿sí?, de otros en ustedes. Y ese es el derroche. Mire, a mí me pasó en una época de mi vida, viajaba mucho. Después, digamos, ya no aguantaba más de todo lo que lo extrañaba a Conan y entonces decidí viajar. O sea, por eso dejé todo lo que era mi exposición internacional. Y en ese contexto, básicamente, me encontraba con mucha gente en los aeropuertos. Entonces, un día me encuentro con una persona y entonces él me explicaba todo por qué, digamos, él no es que viajaba en business, viajaba en primera. Entonces me daba toda la argumentación de por qué que había que viajar en primera, y que esto, y que el otro. Muy interesante porque me lo encuentro unos meses después en el mismo aeropuerto. Entonces, claro, cuando llegaba a la cola digo, ¿qué haces acá? Ah, no, vengo con mi familia, ahí sí iba al gallinero. Es decir, cuando era la guita de la empresa derrochaba todo. Cuando era la de él, digamos, iba al gallinero. O sea, es más, he visto, digamos, en esas reuniones que cuando iban a comer, digamos, si garpaba la tarjeta corporativa, todos miraban el lado izquierdo del menú. Ahora cuando iban con la propia, miraban bien el lado derecho del menú. Es decir, que cuando uno gasta el dinero de otros, se produce el despilfarro. ¿Y cuál es entonces la peor forma de gastar? La peor forma de gastar es el dinero de otros en otros. Sí, eso que supuestamente llaman estado del bienestar y que en realidad debería llamarse estado del malestar. Porque no hay nada más irresponsable que alguien gaste el dinero de otros en cosas que tampoco le interesa, que es lo de otros. Por lo tanto, nada además de lo que pueda hacer el gobierno puede salir bien. Y no solo eso, sino que además está el tema de las filtraciones. Digo, tema no menor en Argentina. Recuerde que el estudio de ineficiencia técnica del gasto público en Argentina, en el mundo, mostró que América Latina es la peor región del mundo con 4,4% del PBI de ineficiencia técnica. Argentina tiene 7,2%. O sea, es el peor país del mundo. Y no solo eso, sino que tiene 5% del PBI. ¿En qué concepto? Filtraciones. Choreo. Por lo tanto, o sea, nada bueno de ahí puede salir. Es decir, digamos, es una utopía, digamos, creer que el Estado puede funcionar. El Estado funciona siempre mal. Ahora, no solamente, digamos, tenemos ese problema. ¿Cuál es la otra forma, por ejemplo, de financiar, ¿sí?, el aumento de la obra pública, el gasto público? Podríamos hacerlo con ¿qué? Con emisión monetaria. Obviamente, ahora nuevamente, al meter la emisión monetaria, aumentar la oferta de pesos sin una contraparte de demanda, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. ¿Y eso cuál es el problema? Que es el impuesto inflacionario. Sí, es un impuesto altamente regresivo y que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más pobres. Por lo tanto, además es un impuesto que verdaderamente es regresivo, es una cagada. Pero no solo eso, sino que además, y este es un punto que es importante tener en cuenta, que cuando empieza a haber inflación, la inflación es al sistema de precios lo que es el ruido a una comunicación. Entonces ustedes pueden estar hablando con una persona por teléfono y si hay ruido, no es que no lo entienden porque es tonto el otro, no lo entienden porque hay ruido en el medio. Bueno, lo que hace la inflación es distorsionar el funcionamiento del sistema de precios. O sea, ustedes tienen que comprender que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información que genera coordinación y ajuste. Es decir, ustedes, por ejemplo, yo hago una transacción con Victoria, eso determina un precio. Ese precio, algunos van a decidir ser compradores y otros vendedores, ¿sí? Hay una coordinación. Y si la demanda supera la oferta, subirá el precio o viceversa. Es decir,
Entonces, cuando ustedes meten la inflación, ¿qué hacen? Meten ruido y todo ese proceso de coordinación y ajuste empieza a funcionar peor. Y por ende, ¿cuál es el resultado? Que la economía empieza a asignar más los recursos y empieza a andar para el carajo.